currículum multinivel es una herramienta que se utiliza para planificar estratégicamente los distintos elementos que conforman una unidad didáctica, con el fin de enseñar unos mismos conceptos a estudiantes que tienen distintas competencias, conocimientos, preferencias y estilos de aprendizaje, mediante experiencias de aprendizaje compartidas en un entorno que genera bienestar personal y social. La idearon Schultz y Turnbull con el fin de enseñar una misma lección en un aula heterogénea respondiendo a las necesidades de cada estudiante, y se comenzó a aplicar sistemáticamente en Woodstock, New Brunswick, Canadá, cuando los colegios emprendieron el camino que les conduciría a impartir una educación inclusiva. Desde entonces, esta práctica educativa se ha ido nutriendo de todas las metodologías que se han ido desarrollando para hacer de la educación inclusiva una realidad en las aulas, entre las que destacan el diseño universal de aprendizaje, el currículo diferenciado y el currículo multinivel auténtico. Seleccionar unos mismos conceptos es importante, pues de esta forma creamos en la clase un marco que da unidad a todas las actividades que desarrollemos en la clase. Pero ello no significa que todos los estudiantes aprendan lo mismo, utilizando recursos idénticos, ni que sigan para ello un único camino. Las unidades didácticas multinivel ofrecen actividades distintas o bien actividades que presentan distintos niveles de complejidad, pero la realización de todas ellas es necesaria para superar un mismo reto. Hace ya bastantes años, Brunner nos mostró la clave que posibilita el currículo multinivel. Afirmaba: se puede enseñar con eficacia y honradez intelectual cualquier asignatura a niños y niñas de cualquier edad. Ello es posible siempre y que se utilice el modo de representación que la persona usa para representar el mundo. Brunner consideraba que a lo largo del desarrollo aprendemos a utilizar modos de representación diferentes, lo que no nos impide continuar utilizando las formas más simples. Diferenciaba 3 modos de representación: la representación en activa, que es la representación del conocimiento mediante la acción; la representación icónica, que es la representación del conocimiento mediante dibujos e imágenes; y la representación simbólica, que es un tipo de representación caracterizada por el uso del lenguaje y de otros símbolos. Es sorprendente observar cómo en las clases de educación infantil se elimina con frecuencia la representación en activa, incluso para enseñar los números. Se sustituye por una representación pictórica a la que no todo el alumnado atribuye el significado que el profesorado supone. Sin embargo, seguir la secuencia de los modos de representación de Brunner facilita la adquisición de conceptos. El principio es aplicable a diferentes materias. Veamos algunas imágenes que lo muestran. El método Montessori utiliza siempre una base manipulativa para introducir los conceptos matemáticos y enseñar su representación verbal y matemática. Situar en una línea del tiempo los acontecimientos facilita la difícil representación del tiempo histórico. Ajustar la enseñanza a los modos de representación del alumnado significa, como estamos viendo, presentar la información utilizando la forma que tiene el alumnado de representar el mundo y diseñar actividades que posibiliten expresarla de la misma forma. Pavez y su equipo siguen esta misma secuencia para mejorar las habilidades narrativas centradas en la experiencia diaria, específicamente rutinas habituales en la vida del alumnado. Podríamos preguntarnos, ¿pero por qué utilizar el currículum multinivel? Hay diferentes razones. La primera es que promueve el aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes del aula.
tanto de quienes tienen un nivel menor de competencias y conocimientos, como de los que tienen capacidades más altas y conocimientos más avanzados. La segunda es que su utilización elimina la competitividad entre iguales, puesto que al promover un aprendizaje autorregulado, consigue que cada estudiante compita solamente consigo mismo. En tercer lugar, el currículum multinivel conduce a mejorar la autoestima del alumnado, y lo hace porque reúne los factores que conducen a formar una percepción positiva de lo que uno mismo es capaz de hacer, según la explicación que ofrece la teoría clásica de Bandura. Enfrenta al alumnado a tareas y actividades que puede desarrollar con éxito, posibilita que cada estudiante, con su nivel mayor o menor de competencias y conocimientos, contribuya de forma relevante a la tarea que debe desarrollar el grupo, invita al alumnado a tomar decisiones relevantes en su propio proceso de aprendizaje y en la creación del entorno de la clase, y cada quien percibe la confianza que el profesorado tiene en sus posibilidades de aprendizaje. En cuarto lugar, el currículum multinivel promueve el sentimiento de pertenencia al grupo y el establecimiento de relaciones positivas entre iguales. En quinto, facilita el establecimiento de una relación de colaboración con las familias. En sexto, previene la aparición de conductas desafiantes, pues crea un contexto de aprendizaje que responde a las necesidades e intereses del alumnado. Y por último, incrementa el grado de satisfacción que tiene el alumnado con la escuela. Esperamos en poco tiempo poder ofrecer evidencia empírica de todo ello. El inconveniente que de momento tiene el currículum multinivel es que hay que dedicar un tiempo considerable en la planificación y en la preparación de los recursos que posibilitan su puesta en práctica. No obstante, en la actualidad disponemos de 3 recursos que facilitan esta tarea: las nuevas tecnologías que facilitan la creación de textos accesibles, la gran cantidad de recursos que ofrece Internet y la creación de un banco de unidades didácticas multinivel, como por ejemplo la que promueve la red de currículum multinivel, que irá publicando las unidades didácticas y cada vez con más calidad publique el profesorado que quiera contribuir de esta forma a hacer de la educación inclusiva una realidad en las aulas. El currículum multinivel constituye una mejora de la respuesta que estamos ofreciendo en la actualidad, que es la adaptación curricular. La convicción de que el mecanismo que impulsa el desarrollo se sitúa en los contextos en los que se desarrolla habitualmente la vida condujo a la LOCSE a proponer responder a las distintas necesidades en el aula regular y adoptar como marco de referencia del proceso de evaluación e intervención el currículum escolar. Surgieron así las adaptaciones curriculares, definidas como el conjunto de ajustes o modificaciones que se realizan en la oferta educativa común con el fin de dar una respuesta a los alumnos con necesidades educativas especiales. El diseño de la adaptación curricular individual parte de una planificación dirigida al estudiante medio, que debe adaptarse para responder a las necesidades de los alumnos o alumnas que tienen capacidades superiores o inferiores a la media. Se suponía que estas adaptaciones curriculares individuales iban a desarrollarse en el aula, pero con frecuencia se desarrollan en las aulas de apoyo, y es frecuente que se pida al alumnado, en los tiempos en los que va al aula regular, hacer actividades que nada tienen que ver con las que desarrollan los demás. En los peores casos, se les propone realizar actividades que ya hicieron años atrás y vuelven a tener que repetirlas, a pesar de que se van mostrando infructuosas año tras año. Sin embargo, tanto el currículum diferenciado como el currículum multinivel constituyen prácticas educativas que proponen planificar desde un inicio pensando en todo el alumnado del aula. Son prácticas educativas personalizadas que responden a las competencias, fortalezas, intereses y estilos de aprendizaje presentes en la clase. Los elementos del currículum multinivel se diferencian cuantitativa y cualitativamente de la adaptación curricular. Cuantitativamente, porque
El currículum multinivel considera que el entorno es un elemento más de la unidad didáctica y cualitativamente porque el resto de los elementos de la unidad adquieren las características que vamos a describir en el siguiente tema.